Una madre y una hija esfumadas de repente. ¿Cuándo habló con su mujer por última vez? Anoche, antes de acostarnos. Un angustiado marido reza por su vuelta. Es una situación realmente espantosa, pero sé que el Señor me ayudará a superarla y las traerá a casa. Un equipo de investigadores no consigue encontrar ninguna pista, hasta que encuentran un sucio secreto. Fue algo realmente alucinante. Te das cuenta de que será uno de estos casos realmente difíciles, que te pondrá a prueba. Podría ser el caso de tu carrera. Grand Junction, Colorado, es un tranquilo pueblo de montaña a 400 kilómetros de Denver. 911, ¿desde dónde me llama? Desde mi casa. ¿Qué ha sucedido? Acabo de volver a casa del trabajo y la cama está llena de sangre, llena de cosas tiradas por el suelo. Mi familia ha desaparecido. Mi hija y mi mujer no están en casa. Quien pide ayuda es Michael Black, de 38 años. Los agentes del sheriff corren a su casa. Cuando llegamos allí, el señor Black estaba de pie en el porche. Le preguntamos qué pasaba. Nos dijo que su mujer y su hija habían desaparecido y que había mucha sangre en el dormitorio principal. Los detectives no tienen ni idea de lo que les espera dentro. Comprobamos todas las habitaciones para asegurarnos que no había nadie. Registramos la sala de estar, la cocina, el garaje y al final el dormitorio principal. Después de registrar la casa, salimos afuera. Sacamos la cinta y acordonamos toda la zona para que nadie pudiera pasar. El lugarteniente del sheriff, Dick Dillon, moviliza su brigada criminal. Un equipo de investigadores especializados en analizar los lugares donde se pueda haber cometido un crimen. Son personas muy inteligentes, muy bien preparadas, y si trabajan en equipo en algo específico, normalmente obtienen resultados positivos. El sargento Wayne Wyler, un veterano agente, busca pistas en la casa. Cuando entré en el dormitorio principal, justo a mi derecha, pude ver un joyero tirado en el suelo, junto con un montón de papeles. Vi la cama deshecha, con las mantas apartadas, y una gran mancha circular que parecía de sangre o alguna sustancia de color rojo parecida a la sangre. Recuerdo que incluso el colchón estaba manchado de sangre coagulada. La policía se abrió en abanico desde la casa de los Black en busca de madre e hija. Tanto la policía como los detectives inspeccionaron toda la zona, entre los matorrales, en las casas vecinas. Aquella noche todos los vecinos habían sido ya entrevistados. Pero nadie ha visto nada. Nos pusimos en contacto con el hospital de St. Mary, aquí en Grand Junction, para comprobar si habían recibido a alguien gravemente herido, pero no recibimos ninguna información de interés. A primera vista, los agentes creen que se trata de un atraco y un secuestro. Pero ¿quién desearía atacar a la familia Black? Michael, héroe de guerra, y su mujer Jennifer son una pareja de cristianos devotos y populares que organizan grupos de plegaria para la congregación. Ella dedicaba gran parte de su tiempo como voluntaria. Pasaba mucho tiempo en la iglesia. Era muy amable y cariñosa. Un ejemplo a seguir para mucha gente. La madre de Jennifer cuenta a los investigadores que esperaba una llamada de su hija aquella mañana, pero que no se produjo. Primero le pregunté acerca de Jennifer para saber cómo se había encontrado emocional y físicamente, si tenía algún problema grave. Ella me dijo que no había nada. Cuando le pregunté sobre el matrimonio de Michael y Jennifer, Madeline dijo que era una relación estupenda. Michael y Jennifer se conocieron 14 años atrás en California, cuando él era marine y ella estudiaba en la universidad. Michael participó en la Primera Guerra del Golfo como piloto de helicópteros. Se casaron en 1991 y en 1995 nació su única hija, Abby. ¿Sería Abby de 6 años el objetivo de aquel misterioso crimen? Podía haber sido un violador en serie de paso por Grand Junction. Había sucedido algo parecido en el pasado. Estudiamos todos los casos de secuestro y otras agresiones sexuales en todo el país para encontrar alguna coincidencia. Tras esperar en vano una demanda de rescate, Michael y su suegra recurren a los medios de comunicación.
Ruego a Dios que gracias a esta conferencia, quien haya visto algo en los últimos 2 días, nos ayude a recuperar a Jennifer y a Abby, porque esto es lo que queremos. Solo queremos que vuelvan a casa. ¿Cómo vive esta situación? Solo consigo salir adelante día a día, gracias al Espíritu Santo. Porque en estos momentos no tengo en absoluto fuerzas propias. Ha sido lo más agotador físicamente que haya vivido en toda mi vida. Dios que está en el cielo está rezando por quien sea que las esté reteniendo, igual que nosotros rezamos por Abby y Jennifer. Mientras, en casa de los Block, la policía científica empieza a trabajar en el escenario del crimen. Cuando la policía científica llegó al lugar de los hechos, la puerta principal y la de atrás estaban abiertas. Sacaron todas las huellas de ambas partes, así como en el resto de la casa. En el dormitorio principal, recogieron varios objetos que había en el suelo y en la propia cama. Tomaron muestras de una gran mancha de sangre en la parte superior. En el lado derecho, todo quedó documentado y recogido. Los investigadores no encuentran señales de forcejeo, ni pueden determinar qué tipo de herida ha causado una pérdida tan grande de sangre. No vimos ninguna salpicadura de alta velocidad, como las que puede causar un disparo de bala. No vimos ninguna mancha de sangre como las que se producen cuando alguien golpea a una persona con un objeto y al volver a alzarlo, este objeto salpica con la sangre recogida en el primer golpe. No sabíamos si alguien había sido asesinado o herido por arma blanca o arma de fuego. No sabíamos nada. Y lo que es todavía más extraño, el rastro de sangre se interrumpe de repente al borde de la cama. No hay más sangre en toda la casa, pero en el garaje, donde sigue aparcada la minivan de Jennifer, el equipo encuentra más indicios. Se encontraron manchas de sangre en el lado del conductor del coche, una en la manija interior de la puerta y otra en el volante. Ambas fueron, por supuesto, recogidas y documentadas. En la parte posterior de la furgoneta, a lo largo de la puerta y en el marco del lado del conductor, también pudieron recogerse manchas. No sabíamos si era su sangre, no sabíamos si era la sangre de Abby, no sabíamos de quién era. El laboratorio de la policía tardará días en poder responder a estas preguntas, un tiempo que quizá ni Jennifer ni Abby tengan ya. Mientras tanto, los investigadores empiezan a preguntarse si la familia perfecta era tan perfecta, después de todo. ¿Hay alguna posibilidad de que su esposa hubiera conocido a otra persona? Todo mi ser dice que no. Pero si me preguntas si existe una remota posibilidad, no puedo contestar rotundamente que no. 48 horas después de que Michael volviera del trabajo para encontrarse una casa vacía y un dormitorio ensangrentado, su mujer Jennifer y su hija Abby parecen haberse esfumado. No sabía nada. Nadie sabía dónde buscar, a quién buscar o qué buscar. El temor se extiende en la comunidad. La gente temía que un asesino andara suelto, porque nadie tenía ni idea del paradero de Abby ni Jennifer. Y Michael estaba buscando desesperadamente a su familia. Era una situación muy inquietante, porque de momento no había ningún sospechoso evidente. Mientras tanto, los investigadores buscan en las bases de datos estatales los pedófilos y exconvictos fichados en la zona. Los equipos de búsqueda amplían su área de trabajo a pie y a caballo, pero no encuentran nuevas pistas en el agreste terreno alrededor del vecindario de los Black. Pasa otro día y los investigadores siguen sin tener una sola pista. Desesperados por encontrar indicios, piden al esposo que se presente en comisaría para un interrogatorio más detallado. Hábleme de su mujer, Jennifer. Es la mujer más dinámica, entusiasta y maravillosa que podría desear. Es una buena cristiana, amante del Señor. En aquel momento, nos concentramos en las víctimas. Intentamos conseguir tanta información como fuera posible acerca de estas personas. No tan solo de Jennifer y Abby, sino también de Michael Black, para conocerle mejor, a él y a su pasado, etc. ¿Se ha producido algo fuera de lo normal, como algún vendedor ambulante, alguna llamada telefónica, algún problema que usted o su esposa pudieran tener con alguien del pueblo? ¿Alguien de la iglesia? No se me ocurre nadie que pudiera tener nada en contra de Jennifer o de mí. Somos la gente más pacífica y menos conflictiva que se pueda imaginar.
Tenía un buen trabajo, esposa, hija, estaba muy bien considerado en la comunidad religiosa en la que estaba involucrado, era un veterano militar. Empezabas intentando juntar todo esto con lo que había pasado en su domicilio, es decir, la desaparición de su mujer y su hija y una cama ensangrentada. Intentabas encajarlo todo. Francamente, si no podemos encontrar a Jennifer y devolver la casa, no lo sé. En su opinión, ¿qué sucedió? He estado pensando en todas las posibilidades, pero no tengo ni idea de lo que pudo haber ocurrido. La policía pide a Michael que recuerde cualquier detalle de lo ocurrido aquel día. Dijo que aquella mañana se había levantado a las 5:30, las había visto acostadas a las 6 de la mañana y antes de marcharse le dio un beso a Jennifer y subió al piso de arriba para despedirse también de Abby con un beso. Michael había llamado repetidas veces durante todo el día, pero sin poder hablar con Jennifer ni con Abby. Llega a su casa hacia las 4:20 de la tarde. Abrí la puerta y entré. Ya estoy en casa. Cerré la puerta, pero desde el pasillo de la entrada pude ver que la puerta de atrás también estaba abierta, algo que es bastante raro. ¿Qué fue lo primero que pensó, su primera intuición? Miedo. Lo primero que sentí fue miedo de que pasara algo malo. Corrí hacia el dormitorio principal y vi que la cama estaba deshecha. Otra señal de alarma, puesto que Jennifer hace la cama cada mañana. Y había una gran mancha de sangre. Fue un verdadero shock ver tanta sangre derramada. Y corrí al teléfono para llamar al 911. Según Michael, ni él ni Jennifer tenían ningún enemigo. Michael tenía la teoría de que alguien había visto a Abby, que probablemente había sido un secuestro o un atraco, y que todo había acabado con la desaparición de Jennifer y Abby. Pero los detectives deben tener en cuenta otras posibles explicaciones. Quizá la familia perfecta no fuera tan perfecta, después de todo. ¿Hay alguna posibilidad de que su esposa hubiera conocido a otra persona? Todo mi ser dice que no. Pero si me preguntas si existe una remota posibilidad, no puedo contestar rotundamente que no. Yo tenía la sospecha de que debíamos investigar mejor a Jennifer. ¿Podía haber hecho algo sin contarlo a nadie? Descubrimos que los Black eran una familia muy cerrada. Jennifer no tenía una relación muy íntima con nadie en Grand Junction. Nadie a quien confiarse en un caso de apuro. Ningún hombro para apoyarse y llorar. ¿Podía haber encontrado ese consuelo en otro hombre? Los investigadores registran las pertenencias de Jennifer en busca de una posible relación extramatrimonial y se topan con una bomba. Era un libro en edición de bolsillo encima de la televisión en la sala de estar. Era un libro de temática religiosa. En la página 55 encontramos una anotación del puño y letra de Jennifer en el margen inferior de la página. En la nota, Jennifer dice que no ha ido a la iglesia porque ha estado con Stanley. He pasado una mañana increíble rezando con él y hablando de darles las llaves de mi vida. Incluso había puesto la fecha, 12 de noviembre del 2001 en Colorado. Ese día era la víspera de la llamada al 911. Aquello era algo importante y no estaba seguro de quién podía ser ese tal Stanley. Los detectives interrogan a los familiares y amigos de los Black, pero nadie puede identificar al hombre misterioso. Mientras buscan a Stanley, el laboratorio de criminología puede ya dar sus resultados. Toda la sangre encontrada o recogida en el lugar de los hechos, incluida la sangre en la cama y la del coche, procedía de Jennifer. Al parecer, no había ni una gota de sangre de Abby en el escenario del crimen. En cuanto a las huellas latentes, todas las que se identificaron pertenecían a los miembros de la familia. Ahora que ya saben que la víctima ha sido Jennifer, los investigadores intentan establecer la gravedad de sus heridas. El departamento del sheriff nos llamó al escenario del crimen para determinar si la cantidad de sangre derramada podía acarrear la muerte de alguien o si podía tratarse de una herida relativamente leve. En este caso, la cantidad de sangre derramada era considerable y podía muy bien haber causado la muerte de una persona. Los investigadores se dan ahora cuenta de que están probablemente buscando el cadáver de Jennifer y solo pueden esperar que Abby siga con vida.
Pero no podrán encontrar ninguna de ellas hasta que descubran un sospechoso y el móvil del crimen. Semanas después del probable asesinato de Jennifer Black y la desaparición de su hija Abby, los investigadores trabajan con la teoría de que el crimen puede tener algo que ver con un hombre misterioso llamado Stanley. El registro del ordenador de Michael no revela ningún indicio de un asunto amoroso, pero sí una nueva e impactante pista. Un correo electrónico sin enviar de Michael a Jennifer el día anterior al ataque. Jennifer, siento mucho que hayamos estropeado este día. No sé qué se torció. Me encantaría dedicar algo de tiempo hoy para hablar de los problemas que tenemos. Siento haber dado un punto de apoyo al diablo. Los investigadores tienen ahora la prueba de que el matrimonio de cuento de hadas estaba en crisis. Es hora de investigar más a fondo la versión de Michael Black. Michael Black dice que salió de su casa a las 6 de la mañana de camino a su trabajo en Ametek Dixon, una empresa local, y que regresó a las 4:20 de la tarde. Momentos después llamó al 911. ¿Está la casa patas arriba? Solo en el dormitorio, me parece. ¿Qué edad tiene su esposa? Tiene 34 años. Cumplirá los 35 en enero. ¿Y su hija qué edad tiene? 6 años. Dios mío. Tranquilícese. ¿Está el coche de su esposa en la casa? Déjeme mirar en el garaje. Sí, en el garaje. Bien, Mike. ¿Tiene usted teléfono inalámbrico? Sí. ¿Puede salir afuera y seguir hablando, por favor? Sí. Bien. ¿Ha ido su hija a la escuela hoy? No ha llamado a nadie. No lo sé. Enseguida me sorprendió que no hubiera registrado su casa o su jardín en busca de su familia. ¿Y cuándo ha hablado con su mujer por última vez? Anoche, antes de acostarnos. ¿A qué hora ha salido de casa esta mañana? Siempre salgo a las 6 de la mañana. Estoy entrando de nuevo en la casa. ¿Por qué no sube a mirar en el cuarto de su hija? Tiene que decirme todo lo que vea, ¿de acuerdo? La operadora casi tuvo que indicarle que subiera a buscar en el cuarto de Abby. La casa tenía una primera planta. Su dormitorio estaba arriba. Ya sé que no todo el mundo es igual, pero para mí eso es increíble. Yo hubiera arrasado la casa en busca de mi mujer y mi hija. He abierto la puerta sin tocar nada. Vale. Su uniforme escolar está preparado. Su cama está deshecha, con las mantas desordenadas. Pero no hay sangre. ¿Y su uniforme escolar está preparado? O sea que no se lo ha puesto. No, no se lo ha puesto. O sea que no ha llegado a vestirse. No, no lo sé. No sé qué hacer. Bien, Mike. Quiero que vuelva a bajar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Varios agentes están ya en camino. Y quiero seguir hablando con usted por teléfono hasta que lleguen, ¿de acuerdo? A continuación, los investigadores estudian los mensajes telefónicos que Michael había dejado aquel día. Buenos días, preciosa. Solo llamaba para saber cómo estabais, Abby y tú. Te quiero, mi amor. Intentaré llamarte más tarde. Chao. Al principio, me pareció muy cariñoso. Casi demasiado cariñoso. Como algo un poco empalagoso, enfermizo. Hola, cariño, soy yo. Empiezas a preocuparme. Espero que todo esté bien. Intentaré llamarte al móvil. Te quiero, cielito. Chao. A las 3 de la tarde, Michael se mostraba nervioso. Maldita sea, ¿dónde os habéis metido? No sé nada de vosotras en todo el día. Espero que todo esté bien. Os quiero y os echo de menos. Llamadme en cuanto podáis. Gracias. Chao. Grand Junction no es tan grande. Creo que se tardan 6 minutos en ir de Ametek Dixon a su casa. Quizá 8. Si estás tan preocupado que tienes que llamar tantas veces, si te sientes tan preocupado como lo dejan entender sus palabras, ¿por qué no coges el coche y te marchas a casa? Él era el gerente. Michael Black acaba de pasar de víctima a sospechoso. ¿Estaba furioso por la relación de Jennifer con el misterioso Stanley? ¿O quizá había otro oscuro secreto minando la base del matrimonio Black? Los investigadores han descubierto que Jennifer y Michael habían tenido un fuerte altercado el día antes que ella y su hija desaparecieran. Al registrar el ordenador de la familia en busca de más pistas, los detectives se toparán con un sorprendente hallazgo. Un archivo secreto de más de 860 fotos pornográficas. Me sorprendió mucho encontrar aquella pornografía.
Según palabras de Michael, los miembros de aquella familia eran cristianos practicantes y su vida, según decía, era un libro abierto, dispuesto para cualquier investigación. Pero su colección de fotos revela una cara más oscura de su personalidad. El tipo de pornografía que prefería parecía indicar una mentalidad de tipo dominante, especialmente hacia las mujeres. Algo bastante acorde con el control que Michael parecía ejercer sobre Jennifer y Abby, y el tipo de familia cerrada que había creado a su alrededor. No se relacionaban con nadie ajeno a la iglesia. Cuando los investigadores descubren la identidad del misterioso amigo de Jennifer, las piezas del rompecabezas empiezan finalmente a encajar. Todos nosotros tenemos momentos de fortaleza y momentos de debilidad en nuestras vidas. El doctor Charles Stanley es un sacerdote y Jennifer sentía una gran devoción hacia él. Encontré el sermón que pronunció el domingo antes del asesinato. Pronunció un sermón llamado Las llaves de la paz. En su sermón del domingo, el reverendo Stanley había condenado duramente la pornografía y los adictos a ella. Me di cuenta que aquello había generado una confrontación que había terminado con la muerte de Jennifer. Los detectives confrontan directamente a Michael Black. ¿Había sido su adicción a la pornografía la causante de la pelea con Jennifer? ¿Black intentó quitarle hierro a su pelea? Le hablé del tema. Él me dijo que había recibido una llamada de un cazatalentos que buscaba a alguien con sus cualificaciones. Jennifer descubrió que había hablado con esta persona y se enfadó porque no se lo había consultado a ella. Además, afirma que su colección de pornografía era por pura curiosidad, para que su matrimonio no cayera en la rutina. Los investigadores no le creen, pero de momento no pueden demostrar que Black haya atacado a su familia. Ni siquiera tienen un cadáver. Lo único que pueden hacer es esperar y observar. Pero piden a la brigada antivicio que monten una operación de vigilancia secreta. Necesitábamos saber algo más de Michael Black, sus actividades durante el día, lo que hacía por la tarde y por la noche. Durante este periodo, descubrimos que Michael robaba objetos de Ametec Dixon. Los investigadores quedarán asombrados al ver cómo Michael Black carga su coche con mobiliario de oficina propiedad de Ametec Dixon. El perfecto marido no es tan solo un adicto a la pornografía gráfica, sino que también es un ladrón. Los investigadores le detienen para interrogarle. Lo negaba todo, una y otra vez. Estuvo horas negando tener nada que ver con todo aquello. Tardó muchísimo, increíblemente, en reconocer que había robado los muebles de su empresa. A veces fijaba la vista en algún punto de la pared y seguramente en aquellos momentos ni siquiera se encontraba en la sala de interrogatorios. Mentalmente estaba en algún otro lugar. Los inspectores se turnan para interrogarle y para mantener la presión. Pasamos mucho tiempo hablando de su religiosidad, utilizando versículos de la Biblia donde se decía, la verdad te ha hecho libre. Has cargado con esta culpa mucho tiempo, pero ya no existe, ya no tienes que cargar con ella. Los investigadores saben que, a juzgar por el pasado de Black, no será fácil vencer su resistencia. Algo que me impresionó bastante fue cómo cambiaba su personalidad cuando hablaba de su carrera militar. Terminé hablándole cada vez más de sus entrenamientos como aviador de la Marina, como por ejemplo el entrenamiento SERE, supervivencia, evasión, resistencia, escape. ¿Qué es? Bueno, es un cursillo especial que consiste en dejarte solo en medio del bosque y perseguirte como si fueras un prisionero de guerra. Y luego, al interrogarte, no proporcionarte comida e impedirte dormir. Por mucho que los investigadores hayan acorralado a Michael, no significa que el sospechoso vaya a rendirse. Nos las veíamos con una persona muy bien entrenada para resistir muchas de las técnicas utilizadas por la policía. Michael no estaba allí solamente para darme información, sino que también conseguía informarse sobre nuestros avances en la investigación, sobre lo que sucedía, sobre nuestro punto de vista. De alguna manera, era como si llevara a cabo una misión de contraespionaje. Cuando el interrogatorio entra ya en su octava hora, Michael toma una iniciativa que sorprende a los investigadores. Recuerdo que nos preguntó, ¿cuál es la diferencia entre asesinato en primer grado y en segundo grado? Nos pareció muy significativo que de repente pensase en lo que podía imputársele. Los investigadores aprovechan este momento de debilidad.
¿Dónde están Jennifer y Abby? Recuerdo que fue la única vez en la que tuve la sensación de que Michael era sincero conmigo. Recuerdo que dejó de llorar, me miró a los ojos y dijo, no lo sé, de veras. Estábamos a punto de conseguir que confesara, cuando al cabo de 10 horas dijo, no puedo más. La policía no tiene más remedio que dejar en libertad a su único sospechoso. Al día siguiente, los detectives le dan cita en su nuevo apartamento para seguir hablando de los objetos robados. Al llegar, les espera otra truculenta escena. El misterioso caso Black parece haberse cobrado otra víctima. 3 meses después de la desaparición de Jennifer y Abby, los investigadores han descubierto que Michael roba muebles de su oficina. Pero cuando van a interrogarle sobre esta última inculpación, el misterio se vuelve todavía más opaco. El gerente nos dio una llave. Entramos en el apartamento y olía a tubo de escape. Enseguida nos temimos lo peor. Nos preguntamos qué nos íbamos a encontrar. Entré corriendo y vi a Michael desnudo en la bañera. Su muñeca izquierda presentaba un corte. No podía ver su mano derecha. Recuerdo haber visto una Biblia detrás de él. Le busqué el pulso, noté que su respiración era superficial y de entrada, al ver la cantidad de sangre en el agua, pensé que podía morir muy pronto. Por eso intenté que me diera lo que se conoce como una declaración in extremis. O sea, que me dijera dónde se encontraban Jennifer y Abby. Pero una vez más, negó tener nada que ver con su desaparición. Con aquel intento de suicidio empezamos a cambiar de opinión acerca de Michael. Hizo que nos preguntáramos de nuevo, ¿quién es ese tipo? Es una persona con toda la comunidad de su lado, con toda su familia de su lado. ¿Por qué se ha visto empujado a suicidarse? ¿Por qué va pasando el tiempo? ¿Por qué no encuentra a su familia? ¿Por qué no hay ninguna respuesta? ¿O tiene quizá algún otro motivo? No todo el mundo se creyó este acto desesperado de Black. Era ridículo pensar si había sido un verdadero intento de suicidio o simplemente un montaje. No tenía nada a lo que agarrarse, excepto la simpatía de la opinión pública. Es un rasgo narcisista por antonomasia. Más tarde me enteré de que las heridas eran bastante superficiales y no había estado en ningún momento en peligro de muerte. Los investigadores están ya convencidos de que Michael Black ha matado a su mujer y posiblemente también a su hija. Pero necesitan más pruebas. Se puede conseguir una condena en un caso de asesinato sin que aparezca el cadáver, pero no tan pronto. El jurado querrá asegurarse de que se ha hecho todo lo posible para encontrar los cadáveres o tener alguna explicación sobre su paradero. Necesitábamos encontrar los cuerpos para poder inculpar con éxito al sospechoso. 1:41. Recuerden que tienen que abastecerse de agua. Tardaremos un poco en ponernos en marcha porque hay que organizarlo todo. 5 meses después del crimen, el departamento del sheriff coordina un operativo a gran escala para encontrar los restos mortales de las víctimas. Es la búsqueda más exhaustiva en la historia del Estado, con más de 2000 voluntarios. Tenemos 8 hijos y si algo le hubiera pasado a uno de ellos, querríamos que alguien nos ayudara. Por eso nos involucramos. Intentamos identificar los lugares a donde hubiera podido ir con el coche de la familia y donde hubiera podido deshacerse de los cuerpos junto a la carretera o arrastrándolos hasta cierta distancia. Colaboraron muchos equipos distintos, a caballo, a pie, equipos de búsqueda y de rescate, muchos grupos de especialistas, aviones que sobrevolaban toda la zona. Logísticamente se cubrió una zona muy extensa. Durante 10 días se peinan centenares de kilómetros cuadrados sin ningún resultado. La frustración va en aumento, pero los investigadores no se rinden. Te das cuenta de que es uno de esos casos realmente difíciles que te pondrá a prueba. Podría ser el caso de tu carrera. De hecho, a veces se convirtió en una especie de mantra. Es un hombre muy inteligente. Quizá más inteligente que yo, pero no puede ser más inteligente que todos nosotros. Finalmente, los investigadores encuentran una pista crucial. Al interrogar a los colegas de Michael, descubre que el día en que desaparecieron Jennifer y Abby, este hizo algo poco habitual. Ciertos colegas del trabajo le vieron recogiendo basura y llevándosela hasta el contenedor. Les pareció raro, no era algo que Michael Black hiciera normalmente. ¿Había tirado allí a su mujer y a su hija aquella mañana? ¿Lo hizo para comprobar si ya se las habían llevado con la basura?
Si fue así, la única oportunidad de los investigadores para solucionar el crimen se encuentra ahora en el enorme vertedero del condado, bajo toneladas de residuos. Empezamos llevando a cabo un estudio de viabilidad. Nos pusimos en contacto con la dirección del vertedero para saber si sería posible. Su opinión era bastante negativa, pero nosotros cambiamos pronto su disposición cuando vieron lo decidido que estaba el equipo de búsqueda. Yo me encargo de todas las supervisiones y también controlo el funcionamiento del vertedero. Frank Kochevar limita la búsqueda a una zona de 60 metros por 99 metros de profundidad. 170.000 metros cuadrados de basura. No me había imaginado que un vertedero fuera tan grande, ni de la cantidad de basura que habría que remover. El siguiente paso fue extraer muestras, y es aquí donde la excavadora agujereó en vertical y extrajo periódicos en los que se podía ver la fecha. Empiezas aquí, avanzas otros 20 metros, vuelves a excavar. Excavar en el vertedero es peligroso, inestable. Hay muchos materiales tóxicos. Pero los investigadores siguen adelante sin amilanarse. Cuando llegamos a la zona donde debíamos empezar a buscar, me quedé anonadado. No sabía cómo íbamos a hacerlo. Tras 2 semanas excavando sin cesar, no han encontrado absolutamente nada. Hacía un calor infernal, pero nunca había visto ningún equipo que en una situación como aquella, con tan pocas probabilidades de éxito, estuviera tan decidido a seguir adelante, a proseguir todo el tiempo que fuera necesario. El 16º día estaba observando la cubeta que salía de la excavación. Pudimos ver que era una pierna. Colgaba de lo que parecía ser una bolsa de nylon. 7 meses después, la misteriosa desaparición de Jennifer Black termina en el vertedero del condado. Nuestros sentimientos eran bastante contradictorios. Al principio, todo el mundo pareció feliz. Chocamos las manos, pero al instante fue como si se hubiera apagado un interruptor y todo el mundo se fue por su lado para asumir en silencio sus sentimientos. El cuerpo en descomposición de una mujer aparece envuelto en una tienda de campaña. Los investigadores llaman al forense. Lo más importante en este caso era determinar su identidad. Identificamos el cadáver comparando las radiografías dentales. Era el cuerpo de Jennifer Black. Entonces practicamos la autopsia completa. Pudimos establecer que la causa de la muerte fue una herida de bala en la cabeza y que se trataba de un homicidio. La autopsia revela que Jennifer fue probablemente asesinada mientras dormía. Iba vestida con su pijama y con una férula todavía en la boca. Tenía los ojos cerrados cuando recibió el disparo mortal. Más tarde, aquel mismo día, se expide una orden de detención a nombre de Michael Black. La acusación, asesinato en primer grado. Nunca podré expresar todo mi agradecimiento por la dedicación de los investigadores que participaron en la búsqueda, el tiempo privado que robaron a sus familias para buscarlas. Al día siguiente, la policía de Georgia detiene a Michael Black en casa de su madre. La búsqueda de Abby, de 6 años, sigue adelante. Pero al cabo de 52 días, después de excavar más de 4.600 toneladas de basura a 5 metros de profundidad, los investigadores se ven obligados a abandonar su misión. Todos los agentes involucrados en esta investigación eran padres de familia. Nadie quería dejar a una niñita de 6 años tirada en un vertedero. Pero finalmente tuvimos que hacerlo. No pudimos seguir adelante. Abandonamos el vertedero sabiendo que habíamos dejado a Abby allí dentro. Abby Black está ahora en un lugar mejor y sé que nos perdona por dejarla allí tirada, porque sé que sabe que hicimos todo lo que pudimos. 2 años después de denunciar la desaparición de su mujer, Michael Black comparece ante el juez. El fiscal Frank Daniels cuenta al jurado que Jennifer quería abandonar a Michael por su adicción a la pornografía. No era una familia feliz, porque Jennifer deseaba estar más cerca de Dios y no estaba satisfecha con su relación con Dios y con su marido. La respuesta de su problema era que debía alejarse de Michael. Entonces supongo que se enfrentó con él, quizá fuera el domingo o el lunes, pero él decidió que no iba a divorciarse, no iba a permitirlo. Enfrentado con la humillación pública y la expulsión de su iglesia, Michael disparó a la cara de su mujer mientras estaba acostada, según afirma la acusación.
Luego envolvió su cuerpo en la tienda de nylon y se la llevó hasta el minivan, el único vehículo con suficiente capacidad para transportar un cadáver. Luego tiró el cuerpo en la compactadora de desperdicios de su trabajo. Estuve observando a Michael durante el juicio y estaba totalmente indiferente. Intentó obligarse a llorar un día. Cuando enseñaron fotos del vertedero, hizo todo lo posible para parecer un ser humano, pero no lo consiguió. Los abogados de la defensa argumentaron que no había ninguna prueba evidente que conectara a Michael con los restos encontrados en el vertedero, pero no era sólido. Durante todo el proceso, cada vez que encontrábamos basura generada en Ametek Dixon, lo localizaba con este tipo de GPS llamado RTK o cinético, en tiempo real. Y durante todo el proceso realicé mapas digitales, modelos en 3 dimensiones, y ella estaba en efecto en medio de un montón de desperdicios de Ametek Dixon, tanto en sentido vertical como horizontal. No cabe duda alguna al respecto. Tras 5 semanas escuchando testimonios y solo 10 horas de deliberación, el jurado declara a Michael Black culpable del asesinato de su esposa. Es condenado a cadena perpetua. Por el cargo número 1, el jurado declara al acusado Michael Black culpable de asesinato en primer grado. En mi opinión, el veredicto estuvo dedicado a los habitantes de Grand Junction. Estuve convencido de su culpabilidad desde el primer día del juicio y tenía ya mi veredicto en cuanto escuché los alegatos iniciales. En casos así, siento gran alivio cuando todo se acaba. Me alegro de haber ganado, pero estoy triste por todas las personas y familias involucradas. Nunca podré alabar demasiado a los investigadores que trabajaron en este caso. No se rindieron hasta el final. Aunque Michael no haya sido inculpado por la muerte de Abby, la fiscalía está segura de que su cuerpo sigue enterrado en lo más profundo del vertedero. Aunque te alegres con un veredicto de culpabilidad, lo peor de todo era pensar en Abby. Es un momento agridulce, porque no puedes olvidar que una niña ha perdido la vida y su familia no volverá a verla nunca más. Grand Junction. Había sucedido algo parecido en el pasado. Estudiamos todos los casos de secuestro y otras agresiones sexuales en todo el país para encontrar alguna coincidencia. Tras esperar en vano una demanda de rescate, Michael y su suegra recurren a los medios de comunicación. Ruego a Dios que gracias a esta conferencia, quien haya visto algo en los últimos 2 días, nos ayude a recuperar a Jennifer y a Abby, porque esto es lo que queremos. Solo queremos que vuelvan a casa. ¿Cómo vive esta situación? Solo consigo salir adelante día a día, gracias al Espíritu Santo. Porque en estos momentos no tengo en absoluto fuerzas propias. Ha sido lo más agotador físicamente que haya vivido en toda mi vida. Dios que está en el cielo está rezando por quien sea que las esté reteniendo, igual que nosotros rezamos por Abby y Jennifer. Mientras, en casa de los Block, la policía científica empieza a trabajar en el escenario del crimen. Cuando la policía científica llegó al lugar de los hechos, la puerta principal y la de atrás estaban abiertas. Sacaron todas las huellas de ambas partes, así como en el resto. Cuando entré en el dormitorio principal, justo a mi derecha, pude ver un joyero tirado en el suelo, junto con un montón de papeles. Vi la cama deshecha, con las mantas apartadas, y una gran mancha circular que parecía de sangre o alguna sustancia de color rojo parecida a la sangre. Recuerdo que incluso el colchón estaba manchado de sangre coagulada. La policía se abrió en abanico desde la casa de los Black en busca de madre e hija. Tanto la policía como los detectives inspeccionaron toda la zona, entre los matorrales, en las casas vecinas. Aquella noche todos los vecinos habían sido ya entrevistados. Pero nadie ha visto nada. Nos pusimos en contacto con el hospital de St. Mary, aquí en Grand Junction, para comprobar si habían recibido a alguien gravemente herido, pero no recibimos ninguna información de interés. A primera vista, los agentes creen que se trata de un atraco y un secuestro. Pero ¿quién desearía atacar a la familia Black? ¿Michael? Cuando llegamos allí, el señor Black estaba de pie en el porche. Le preguntamos qué pasaba. Nos dijo que su mujer y su hija habían desaparecido y que había mucha sangre en el dormitorio principal. Los detectives no tienen ni idea de lo que les espera dentro. Comprobamos todas las habitaciones para asegurarnos que no había nadie. Registramos la sala de estar, la cocina, el garaje y al final el dormitorio principal.
Después de registrar la casa, salimos afuera. Sacamos la cinta y acordonamos toda la zona para que nadie pudiera pasar. El lugarteniente del sheriff, Dick Dillon, moviliza su brigada criminal. Un equipo de investigadores especializados en analizar los lugares donde se pueda haber cometido un crimen. Son personas muy inteligentes, muy bien preparadas, y si trabajan en equipo en algo específico, normalmente obtienen resultados positivos. El sargento Wayne Wyler, un veterano agente, busca pistas en la casa. Una madre y una hija esfumadas de repente. ¿Cuándo habló con su mujer por última vez? Anoche, antes de acostarnos. Un angustiado marido reza por su vuelta. Es una situación realmente espantosa, pero sé que el Señor me ayudará a superarla y las traerá a casa. Un equipo de investigadores no consigue encontrar ninguna pista, hasta que encuentran un sucio secreto. Fue algo realmente alucinante. Te das cuenta de que será uno de estos casos realmente difíciles, que te pondrá a prueba. Podría ser el caso de tu carrera. Grand Junction, Colorado, es un tranquilo pueblo de montaña a 400 kilómetros de Denver. 911, ¿desde dónde me llama? Desde mi casa. ¿Qué ha sucedido? Acabo de volver a casa del trabajo y la cama está llena de sangre, llena de cosas tiradas por el suelo. Mi familia ha desaparecido. Mi hija y mi mujer no están en casa. Quien pide ayuda es Michael Black, de 38 años. Los agentes del sheriff corren a su casa. Héroe de guerra, y su mujer Jennifer son una pareja de cristianos devotos y populares que organizan grupos de plegaria para la congregación. Ella dedicaba gran parte de su tiempo como voluntaria. Pasaba mucho tiempo en la iglesia. Era muy amable y cariñosa, un ejemplo a seguir para mucha gente. La madre de Jennifer cuenta a los investigadores que esperaba una llamada de su hija aquella mañana, pero que no se produjo. Primero le pregunté acerca de Jennifer para saber cómo se había encontrado emocional y físicamente, si tenía algún problema grave. Ella me dijo que no había nada. Cuando le pregunté sobre el matrimonio de Michael y Jennifer, Marilyn dijo que era una relación estupenda. Michael y Jennifer se conocieron 14 años atrás en California, cuando él era marine y ella estudiaba en la universidad. Michael participó en la Primera Guerra del Golfo como piloto de helicópteros. Se casaron en 1991 y en 1995 nació su única hija, Abby. ¿Sería Abby de 6 años el objetivo de aquel misterioso crimen? Podía haber sido un violador en serie de paso por